¿sí? El sistema nervioso es de las estructuras más especializadas que tiene el cuerpo, humano. el cuerpo humano y el cuerpo de los animales, ¿sí? Eh, Generalmente está formado por una red muy compleja que se encarga de recibir unos estímulos, de procesar esos estímulos y al mismo tiempo de enviar una respuesta. Una característica especial es que coordina la relación entre el organismo y el medio externo, y la información de la respuesta que envía lo puede dar con respecto a la acción del medio externo o por acción interna con otros organismos o con los órganos del cuerpo. En el caso del sistema nervioso, entonces es uno de los sistemas que se caracterizan porque es de consistencia blanda. Y al ser de consistencia blanda, entonces requiere de que tenga una alta protección, que las capas y las estructuras que lo envuelven lo protejan al máximo para cumplir con la función que tiene y evitar que sea dañado o que no cumpla con la función específica que está produciendo. Tenemos que en el caso del sistema nervioso, como lo vemos ahí, el sistema nervioso se clasifica o se divide en dos grandes subsistemas, que es el sistema nervioso central, como ustedes lo ven ahí, y el sistema nervioso periférico, ¿sí? El central está compuesto por el encéfalo y por la médula espinal, y el sistema nervioso periférico que se divide, ¿sí?, en lo que es los tejidos nerviosos que se encuentran por fuera de este sistema nervioso central y que normalmente compone el sistema nervioso somático, que también recibe el nombre de sistema nervioso cerebroespinal o el sistema nervioso de la vida. ¿Por qué? Porque a través de todos estos nervios el cuerpo recibe toda la información para que él cumpla con la función que tiene. Y también encontramos allí el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, llamado también vegetativo, sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso visceral. Eso lo hace un sistema involuntario y que se divida en sistema nervioso parasimpático y en sistema nervioso simpático. Cuando hablamos del parasimpático, ¿sí?, del parasimpático, estamos hablando de que rige la calma, la quietud, la tranquilidad de los individuos, de los animales, de los seres humanos. Y en el caso del sistema nervioso simpático es el de la excitación, el de la actividad, el de las cosas rápidas, el de que responde de una manera, digamos, fugaz, el que tiene que ver con la activación del miedo, de las respuestas al estrés, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo que es la división compleja de ese sistema nervioso. En cuanto a ese sistema nervioso, también es importante tener en cuenta que si hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de que es la fuente de los pensamientos, de las emociones, de los recuerdos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque integran una serie de información a través de todas esas ramas nerviosas que son de doble función, son sensitivas y son motoras. Sensitivas porque llevan una información y motoras porque transmiten una respuesta, ¿cierto? Viajan por el sistema nervioso periférico, haciendo que ejecutando la respuesta que es enviada de acá, desde este nivel central. En el caso de este sistema nervioso periférico, pues está formado por una serie de nervios que necesariamente se conectan con el encéfalo y con la médula espinal, ¿sí? Con el encéfalo y con la médula espinal. Pero que ellos se originan
dependiendo de si nosotros estamos hablando de los nervios craneales a nivel del encéfalo o del cerebro y de los nervios espinales a nivel de la médula espinal. Entonces, dependiendo de donde nazcan los nervios, asimismo reciben su nombre, si son craneales o si son espinales. También encontramos, perdón, en la serie de otras estructuras que son como unas masitas redonditas que cuando veamos esa parte ya en el otro semestre, que es donde vemos ya el sistema linfático y ganglios, entonces encontramos estos ganglios que son cúmulos, sí, acúmulos de tejidos nerviosos que los encontramos en el sistema nervioso periférico, independiente de esta rama central y salen de todas esas ramas nerviosas que se dirigen a través del cuerpo del animal, todas estas ramitas que salen, y en medio de esas ramitas uno ve unos nódulos, ¿sí? Unas bolitas pegaditas, como cuando uno arranca una raíz, y a la raíz le salen pegada a la tierra, pero porque la raíz tiene, digamos, nudos en sus ramitas. Entonces, eso es lo que hace que nosotros veamos a nivel de los nervios espinales esos ganglios. ¿Qué tienen esos ganglios? Neuronas. Neuronas que se asocian con los nervios craneales, con esos nervios espinales y hacen que se obtenga una respuesta y se produzca la sensación que ese nervio está llevando información a otro órgano. ¿Para qué? Para que se produzcan las hormonas que producen, para que cuando tenga que bajar la leche, entonces se estimula la producción de la leche, etcétera. ¿Sí? Es la función del estímulo y la respuesta al estímulo que está recibiendo. Y los nervios, entonces, hablábamos de que los nervios tienen fibras y esas fibras pueden ser sensitivas o pueden ser motoras. Y asimismo es la vía de información de los receptores hasta el sistema nervioso central o del sistema nervioso central a los efectores. Así son las respuestas con respecto a el sistema nervioso. Entonces, ¿a qué nos lleva todo eso? A que empecemos o tengamos en cuenta como ente rector el nervioso central, conformado por el cerebro, por la médula espinal y por los nervios que emiten o que emergen de esa médula espinal. Perdón, entonces, ¿a qué nos lleva todo eso? Que el sistema nervioso, como yo les decía, es de una consistencia blanda. Y hacer de esa consistencia blanda hace que requiera de una alta protección. Y al requerir de esa alta protección, necesariamente quiere decir que tiene varias capas que lo están envolviendo y que lo protegen del medio externo, como lo vemos acá en esta lámina. Entonces nosotros vemos que está envuelto por varias capas. Y entre esas capas, la más externa es esta, que es la piel, que envuelve toda la cabeza. Pues interior o seguida de la piel, de afuera hacia adentro, encontramos el músculo, que se encuentra acá. Después de la piel, lo vemos acá. Y luego encontramos la parte ósea, el hueso esponjoso, que es un hueso plano y que protege totalmente el encéfalo, que hace parte del cráneo. Como yo les explicaba en la clase anterior, ese hueso esponjoso necesariamente tiene una parte de hueso compacto, que es el que lo hace a tener la resistencia que debe tener y por eso la protección que le da al principal, a uno de los principales órganos o los órganos, el principal órgano de la vida, que es el cerebro. También vemos que dentro de esas varias capas que lo envuelven, encontramos las meninges. Y las meninges son unas membranas, unas fibras que cubren el cerebro como tal, el encéfalo. ¿Por qué? Para darle una mayor protección. Y la más externa, que es esta que vemos acá, acá blanquita, es la dura madre. Luego de la dura madre, encontramos la aracnoidea. ¿Sí? La aracnoide. Y luego la que está, aquí está el aracnoide. Y luego la que está pegadita, directamente pegada al encéfalo, es la pía madre. En ese orden dan la protección al encéfalo.
Pero ¿qué hay también aquí importante con respecto al aranoides y con respecto a la dura madre y a la pía madre? Es que la dura madre presenta unos engrosamientos, perdón, y esos engrosamientos son, digamos, los que le dan un revestimiento a esa cavidad craneal y le ayudan a amortiguar parte de esos golpes que a veces se reciben en la cabeza. Y tenemos este tabique que está aquí en medio, ¿sí? Ese es uno de esos engrosamientos que tiene la dura madre, que es esta que está acá. Y se llama la hoz del cerebro, ¿sí? Esto se llama la hoz del cerebro. Tenemos un pliegue que separa el cerebro del cerebelo, que acá pues no lo vemos, está hacia la parte de atrás, y se llama el tentorio o la tienda del cerebelo. Muestra así por acá adelante lo vemos. Está aquí en medio de estos dos, ¿sí? Acá. Pero pues como acá no está el cráneo, entonces no lo vemos bien. Y tenemos la otra que es el diafragma de la silla turca. Entonces, ¿cuál es el diafragma de la silla turca? Eso lo vemos directamente en la cavidad craneana, que es donde, digamos, eh, se deposita el cerebro como tal dentro del cráneo. Se sostiene dentro del cráneo. Es un engrosamiento ventral, la parte ventral del encéfalo, que generalmente se encarga de envolver la glándula hipófisis, ¿sí? Y como ya les había dicho, este hueso es un hueso cavernoso, poroso. ¿Qué otra cosa podemos decir acá? Que entre el aranoides y la pía madre, que es esta que está acá, la pía madre es acá y la aranoides es esta, hay estos espacios que están mirando ustedes acá. Ese es el espacio subaracnoideo. Aquí encontramos el líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre la pía madre y la aracnoides. ¿Sí? Se produce en los ventrículos del cerebro. ¿Cuáles son los ventrículos del cerebro? Acá tenemos el cuarto ventrículo. Por acá tenemos el tercer ventrículo que viene como por acá, por este lado de acá. Sí, acá vienen dos. Acá viene acá y este que es los laterales, el tercero viene acá de este lado más o menos. Entonces, eso lo vemos acá en lo que es las estructuras que hacen parte del cerebro. La más pegada a la masa encefálica, entonces es la pía madre, de afuera hacia adentro. Luego sigue el aracnoides y la más externa es la dura madre. ¿Qué hace? Proteger, envolver al cerebro. Entre las capas, o sea, entre estas capas encontramos los espacios que ya le mencioné. Tenemos también el espacio que se llama epidural. El espacio epidural lo podemos ubicar en la columna vertebral, ¿sí? Donde ustedes saben que cuando yo les hablé del hueso, hablábamos de una membrana que se llama periósteo, ¿cierto? Que es el que está en el canal de las vértebras. Entonces, entre ese periósteo a nivel de vértebras y la dura madre, que es la membrana más gruesa que protege el cerebro, ahí encontramos nosotros el espacio epidural. Ese espacio es el sitio de la anestesia, perdón, de la anestesia cuando hacen una intervención de cavidad abdominal hacia miembros posteriores. Entonces, ¿qué evitamos? Que, digamos, disminuir la función de los órganos vitales como es el corazón y los pulmones. Cuando nos podemos hacer una cirugía donde no intervengan esta parte del cuerpo, entonces hacemos anestesias epidurales, la que se hace cuando se realiza una cesárea. Luego tenemos el espacio subdural, ¿cierto? Que está entre la cara interna, la dura madre,
Y la cara externa, aquí viene la aracnoides, ¿sí? Aracnoides, que es la otra. La aracnoides que viene acá. Entre esas dos caras encontramos el espacio subdural. Y en este espacio subdural encontramos un líquido que se encarga de humedecer estas membranas para que siempre haya, digamos que un deslizamiento dentro de la cavidad a nivel del encéfalo, propio de él, ¿sí? Porque no pueden recibir movimientos bruscos. Y el espacio subaracnoideo, que ya se lo había dicho, que es este que está aquí en medio, aquí en este, porque la pegadita aquí al cerebro es la pia madre, y esta, ay Dios, y esta, que es la aracnoidea, encontramos el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pia madre. ¿Qué tiene el líquido cefalorraquídeo? ¿Sí? O líquido cerebroespinal, que también se llama. ¿Qué función tiene especialmente este líquido? De amortiguador. Amortiguador del encéfalo y la médula en los golpes, en los movimientos bruscos que nosotros a veces tenemos. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A la división que tiene el sistema nervioso como tal y a decir que el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que la ubicamos dentro del cráneo y que la médula espinal está ubicada dentro de la columna vertebral. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Como ya les decía, cumple unas funciones específicas como es de coordinar, integrar y controlar al organismo en cada uno de sus movimientos o funciones que cumple cada órgano dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué más? De recibir los estímulos del exterior y de los órganos del mismo cuerpo o del mismo organismo, perdón, ¿para qué? Para procesar esa respuesta que él necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos lleva a determinar o a entender que el cerebro como tal, el encéfalo, perdón, tiene una serie de divisiones. Este es un corte sagital, o sea, por la mitad. Y que esas divisiones conforman lo que es el encéfalo. Dentro de esas divisiones tenemos entonces el rombencéfalo. El rombencéfalo comprende dos estructuras, mielencéfalo y metencéfalo. El metencéfalo como tal es todo este, rosadito acá, todo este es el cerebro. ¿Sí? Esto es el señora. ¿Se le cayó el internet? Bueno. Sí, tranquilo. Profe, póngale uno. Bueno. Porque él dijo lo mismo. Sí, ¿sí ve? Sí ve, eso les pasa por ser como son. Por ponerse de mala gente, ahora le tocó ganarse el cero a él. No uno, sino el cero. Salió Bueno, premiado. salió premiado para que se dé cuenta. Es que uno no tiene por qué ser así. Bueno, entonces, ay Dios, se volvió a pasar. Entonces, metencéfalo, que es toda esta parte rosada aquí, hace parte al cerebro. Y el mielencéfalo es... Ay, perdón, qué pena con ustedes, pero voy a tomar un poquito de agüita que tengo acá, si no, sigo aquí en la misma. Bueno, discúlpeme en un momento, pero es que le da a uno el fastidio, como dice. Entonces, y el mielencéfalo, entonces ocupa lo que es la médula oblonga, que es esta. Recuerden que después de que sale la médula, después de que sale del cráneo, ya se llama médula espinal. Pero lo que está por dentro del cráneo, entonces lo llamamos médula oblonga o bulbo raquídeo, como dice ahí. Eso hace parte de el mielencéfalo, ¿sí? Esta parte de acá. La médula oblonga y el cuarto ventrículo, que es este de acá, este huequito que está acá. Y el metencéfalo, el cerebro, todo esto. Toda esta parte rosa pálido. Luego tenemos la
otra parte de la división del encéfalo que se llama mesencéfalo. El mesencéfalo corresponde a este pedacito de acá. Esto de acá, de aquí a acá es médula oblonga, ¿cierto? Y acá es el cuarto ventrículo. El mesencéfalo, entonces tenemos el puente o tronco encefálico y el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, que es más aquí arriba, ¿sí? Aquí en esta parte de acá. Aquí en esto de acá tenemos el cuarto ventrículo. De aquí hacia arriba tenemos, perdón, el acueducto cerebral. Y luego tenemos el prosencéfalo. Y en el prosencéfalo lo dividimos en diencéfalo y telencéfalo. El diencéfalo entonces tiene el tálamo, ¿sí? El tálamo, que es esta parte de acá, esto es el tálamo. Tiene el hipotálamo, ya aquí, mira, aquí dice diencéfalo, no me he dado cuenta, ¿sí? Entonces tiene el tálamo, el hipotálamo y el tercer ventrículo, que lo encontramos aquí, aquí por este lado, ¿sí? El tercer ventrículo. Y tenemos el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, que es la mitad, esta mitad y la otra mitad que quedó al otro ladito. O sea, esta es una mitad de un cerebro y la otra mitad vendría a ser el hemisferio cerebral. Y esto que está aquí, que lo estoy señalando, se llama cuerpo calloso. Y el hueco este se llama ventrículo lateral. Entonces, eso es la división del encéfalo como tal. ¿A qué nos lleva esto? A conocer cómo es el cerebro en cada una de las especies. Y aquí que vamos a ver la ubicación del cerebro en el cráneo del bovino, del cerdo, del perro y del caballo. Pero ¿qué es lo que debemos nosotros notar acá? El tamaño de los cerebros. Y vea que el más pequeño es el del cerdo. Pero si tenemos en cuenta también los huesos, ¿sí? Los huesos. Vemos que de pronto el más duro, sin que ninguno esté hablando, que tiene un hueso mucho más grueso, está el perro y digamos que el cerdo. Mire los senos nasales donde se ubican en el cerdo y el frontal, nasal y frontal. Miren acá estos y mire el que tiene acá, que hace que de pronto la estructura sea un poco más blanda y que le permita la entrada más fácil al cerebro. Sin embargo, esto que tenemos acá es un hueso compacto. El hueso esponjoso y un seno, acuérdense que ellos tienen cuernos, ¿sí? Entonces, tienen varias comunicaciones. Y aquí a este ladito, acá, en la parte del oído, ¿sí? Entonces, es lo mismo que vemos acá, la parte del oído. ¿Dónde es que está? Aquí, en esta parte, porque esto ya es del corte del cerebro como tal. Y la parte del oído viene más o menos a esta altura, aquí como a este lado. Y entonces vemos que entre los tres, el más delicado en los golpes es el caballo. Caballo, mire cómo tiene las coanas o las bolsas por donde entra y sale el aire, o enfría o caliente. Mire. Y tenemos los senos nasales, senos frontales y senos nasales. Entonces, ¿por qué el caballo o por qué el equino? Recuerden que siempre que un equino van a trabajarlo o algo, alguien se encarga de la cabeza y si lo van a tumbar, alguien siempre está pendiente de la cabeza para no dejarlo golpear. El más leve golpe que él reciba en la cabeza de una vez queda muerto. Cualquier golpe que él reciba en la cabeza, inmediatamente el hueso se le parte, toca el cerebro y hasta ahí llegó. Yo no sé si ustedes habrán visto, por ahí andaban con un video de hace rato, de alguien que entra un caballo a un corral, un caballo fino, para montarlo con una yegua también de paso fino muy bonita. Y resulta que la yegua todavía no estaba en disposición de recibir al caballo. Y el caballo intenta montarla
y ella inmediatamente reacciona y empieza a patearlo, ¿sí? A mandarle patadas. Tan de malas el caballo que no sé cómo fue que el que lo estaba manejando, el que llevaba el caballo, el chalán, no lo supo controlar y la yegua le mandó una patada y fue una tocada en el cráneo y de una vez cayó. Eso fue como un golpe seco y ¡pum! Al piso y ahí quedó, muerto el animalito. Y después, Yo me lo ¿quién lo vi, iba a profe, pagar? yo me lo vi. ¿Se lo vio? Exacto. Y qué tristeza, los dos animales muy bonitos y ese semental hermoso. Pero el golpe, una patadita y ya, ahí quedó. Y pues me imagino en el lío que se metió el que estaba manejando el animal. ¿Por qué? Porque es que él no tenía por qué meter ese animal ahí. No estaba todavía la yegua en el momento de ser servida. Entonces, vea lo que pasó. Y acá entonces tenemos una, digamos que una lámina ya en vivo de lo que es el cerebro cuando lo tiene uno en su mano, que en la práctica que realicemos lo vamos a ver. Allá en la anatomía tengo unos cerebros donde podemos ver cada una de estas partes. Vemos las meninges, que son estas, esta es la dura madre. Aquí está el espacio entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Vemos las prolongaciones de las que le hablaba, ¿se acuerdan? De la tienda del cerebelo, la que se mete, la del, aquí arriba la otra, esta, ¿sí? La de la hoz del cerebro. Y aquí abajito, en esta, aquí sí la vemos, que este es el nervio óptico, perdón, ahí no, déjenme ubicar bien, acá, donde está la hipófisis, en esta parte, sí, acá del hueso, es donde nosotros llamamos la silla turca, diafragma de la silla turca. Eso lo vamos a ver en las piezas que tenemos allá en anatomía. Y ya aquí vemos las diferentes partes, sí, vemos acá el cuerpo calloso, que es todo este blanquito que está acá, vemos la epífisis, el cerebelo, la médula oblonga, el puente, ¿sí? Cerebelo, los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales aquí en mitad, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo de los que le estaba hablando. Bueno, eso lo vemos allá en anatomía. Este es un encéfalo de un ternero, donde miramos las meninges. Esta es la parte caudal y esta es la parte craneal. Y si ustedes observan acá, esta es parte de los ojos, del agujero orbitario. Seguimos. Y aquí tenemos una laminilla, una lámina donde tengo los 4, cerebros de cada una de las especies que estamos viendo. Y vemos cómo difiere una de otra. Y eso va en la posición y en el tamaño del cráneo para que ella tome esa forma, ¿sí? Mire la de el perro, más bien como achatada hacia los lados, los hemisferios cerebrales, mientras que en el bovino es bastante ancho, ¿sí? Los hemisferios cerebrales y vea los bulbos olfatorios como son de grandes. Y acá tenemos lo que es el origen, acá en el cerebro, de los nervios craneales. Véalo acá. Estos son los nervios ópticos. Mírenlos acá. Y estos son los bulbos olfatorios. Entonces, vemos cómo a partir de lo que es el encéfalo se originan los nervios craneales. Y a partir de esta parte hacia abajo, vienen los nervios raquídeos. Entonces, como tarea, si ustedes ya se dieron cuenta en la plataforma, tienen una área donde clasifican los nervios espinales y donde clasifican, perdón, los nervios craneales, que son 12 pares, donde los hacen en un cuadrito, se enumeran con los números romanos, del 1 hasta el 12, con su nombre, y son pares. Cumplen funciones porque está el facial, está el óptico, está el oculomotor común, está el olfatorio, está el vago, está, a ver, no me acuerdo el resto. Son 12 pares
craneales que ustedes los van a encontrar en esos documentos que les envié. Tienen los pares craneales, si no estoy mal, y tienen los nervios raquídeos y los nervios, o mejor dicho, o nervios espinales, que también se llaman. Pero también ahí, ¿qué más era? El auditivo, ya se lo nombré. El hipogloso, que tiene que ver con la lengua. El vago, que es el principal nervio, el nervio que inerva, valga la redundancia, toda la parte interna, los órganos internos, los órganos, la musculatura lisa, el olfatorio. Bueno, no me acuerdo de todos. La tarea es esa, entonces, hacer un cuadrito, clasificar los 12 pares con números romanos y su respectivo nombre. Y el segundo punto es hacer un dibujo de un cerebro o coger una lámina de un cerebro, cortarla, si es el caso así pequeña, pegarla ahí en la plataforma y luego ustedes sacan una rayita, porque no es pegar esto con los nombres, no, pegan solo el cerebro y ustedes sacan una rayita de acá y aquí al frente le escriben nervio tal, como este. Saco acá, nervio óptico. Este, nervio óptico, este es el del oído. Se me olvidó. Motor ocular común, creo que es que se llama el del oído. No, auditivo, auditivo. Oído auditivo, ojo óptico. Por acá, no me acuerdo cuál es. El facial, que es el número 7. Ah, este, vean, debe ser el número 5. Tiene que ver con los oídos. Bueno, entonces, señora. Una pregunta, ¿este trabajo se debe hacer individual o en grupos como ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habló? ¿Cómo? ¿Quién me habló? Yo, Silvia. Ah, sí conozco esa voz. Silvia. Sí, la conozco esa voz. Ah, listo, Silvia. Sí, vea, la idea es la siguiente, que lo hagan en grupo. Yo estoy calificando en grupo. Pero esa lámina o esa hojita, como son 2 grupos, quiere decir que van a subir 2 hojas. Cada grupo hace esa misma tarea. Pero todos, ustedes se reparten, el que lo hizo, se lo envía a todos sus compañeros de los grupos que están en este momento acá conmigo. O sea, el grupo 1 y 4, ¿cierto? Sí, sí, son el 1 y el 4, creo que sí. Sí. Entonces, todos. Uy, Dios, apague lo que tienen por allá. Y todos, absolutamente todos, lo van a subir a la plataforma como cada uno de ustedes. ¿Sí me hice entender? No importa que lo hagan en el grupo, pero todos lo deben subir. Todos deben interactuar en la plataforma. Creo que los que tenían problemas para abrir la plataforma ya se solucionó, porque por fin decidieron hacerme en caso, que eran a la página de la universidad, abrieran www.edo.co. Entran ahí. Cuando entran a la Unipaz, entonces buscan Avapaz. Y cuando entran a Avapaz, él despliega una ventanita. Ahí en la ventanita es donde ponen el número de la cédula como usuario y como contraseña. Cuando hacen eso, señora. Perdón, Señora, qué pena. ¿Y cuál es la entrega del trabajo? ¿cuál es qué? La ¿Cuál fecha es? de entrega del trabajo, o sea, ¿hasta qué día La podemos? otra semana. Vea, yo Bueno. empiezo a subir notas, quiero tenerles notas a ustedes por tarde el martes de la otra semana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer estos días, con las notas que ya les tengo, con las notas que les voy a poner del trabajo aquí en la plataforma.
yo todos los días, todas las veces que interactuamos, he tomado notas o se he tomado asistencia. Voy a mirar los que han trabajado en la plataforma y todo eso lo voy a tener en cuenta para poner una nota. Una nota que yo doy aparte de las que ya tenemos con todos los trabajos que me han enviado y con los quizzes que he hecho. ¿Sí? Ahí está anatomía e histología, ambas. Entonces, la idea es esa, ¿sí? Que cojan el cerebro, ubiquen los pares craneales y hagan el cuadrito de los pares craneales. Muy sencillo. Y aquí entonces ya tenemos lo que son los nervios espinales. ¿Cómo se distribuyen? Ojo con estas láminas, tomen foto para que les quede la constancia de la clase. ¿Qué vemos acá? Los nervios espinales, cómo se distribuyen en cada una de las especies. Y cuando yo hablo de nervios espinales, estoy hablando de la columna vertebral. Perdón un momento. Entonces, estoy hablando de la columna vertebral. Cuando yo hablo de la columna vertebral, estoy diciendo que los nervios espinales emergen por la columna vertebral. Salen de ahí de la médula espinal. Y atraviesan las vértebras. Entonces yo ya sé que hay vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y cosígeas. Quiere decir que por esas vértebras emergen entre las uniones, ahí lo tenemos, cada una de estas ramitas que estamos viendo ahí en esa médula espinal. ¿Sí? Está clasificada. Entonces están los cervicales, los torácicos, los lumbares, los sacros y los cosígeos. ¿Sí? Está la división de cada uno de ellos. Y entonces ya conocemos por allá en una tablita de óseo, cuando vimos óseo, de los números de vértebras que tiene cada animal. Entonces aquí vemos el número de raíces nerviosas que salen por cada espacio de esos que quedan entre una vértebra y otra vértebra. Entonces tenemos que las cervicales, todos los animales tienen 8 cervicales, ahí no hay pérdida. En las torácicas sí varían, pero ustedes pueden darse cuenta que el felino, el canino y el ovino y el bovino, que son rumiantes, ¿sí? Estos dos, bovino y ovino, más el canino y el felino, tienen 13 torácicos, nervios torácicos. Que el cerdo tiene 15 y que el equino tiene 18. Recuerden la cantidad de costillas que tiene. En los lumbares, entonces tenemos el equino, el bovino y el cerdo con 6 lumbares, mientras que ovino, canino y felino tienen 7. Entonces, en esa forma se lo pueden aprender, haciendo uniones. Los sacros, 5 en equino y bovino, 4 en ovino y cerdo, 3 en el canino y en el gato. Y las costillas varían un poquito porque son las de la colita. Entonces, 5 en el equino, bovino de 5 a 7, ovino de 5 a 6, suino 6, canino 4 a 7, felino 7 a 9. ¿Por qué? Porque su cola es larga, igual que en el bovino. Pero ¿qué vemos también en ese cuadrito que está aquí abajo? ¿Dónde termina la médula espinal? ¿Hasta qué vértebra de estas que tenemos acá llega la médula espinal? En el equino llega hasta la segunda sacra. En el bovino, en la 1, sacra número 1, o sea, en la primera. En el cerdo, entre la primera y la segunda, podemos encontrar todavía médula espinal. En el perro, hasta las lumbares. Entonces, mire que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Ustedes saben que a los perros hay razas que les cortan la cola. Y cortarles la cola, pues sí, pero a ellos no les pasa nada, ellos no pierden la sensibilidad, ellos no quedan paralizados ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos la cola a nivel de las vértebras cosígeas. Ahí llegan nervios, pero no llega médula. Mire, médula.
La médula termina a nivel de estas, de las lumbares 6 o 7, a nivel de la sexta o séptima lumbar, la médula espinal en el perro. Por eso es que las cosijas, la colita la podemos cortar, que en la primera, en la segunda, en la tercera, dependiendo de la raza del perro. ¿Para qué? Por estética, para que se vea más bonito, elegante, etc. Y en el gato termina en la tercera, ¿sí? Sacra, o a nivel de la séptima lumbar, o hasta la tercera sacra. Y sabemos que lumbares, o sea, desde la última lumbar hasta 3 sacras que tiene. Ahí termina la médula espinal. Entonces, ¿a qué nos lleva todo eso? A que vamos a estudiar también una parte muy, muy importante en lo que es el plejo braquial. El plejo braquial es la inervación que reciben los miembros de las especies anteriores y posteriores. Anterior se llama braquial, posterior se llama lumbosacro. Entonces, ¿qué nos dice el plejo braquial? Que se forma, ¿sí? El plejo braquial sí tienen que escribir, pero es lo mismo que dice acá, sino que yo se lo digo más completo. Se forma de las ventrales, de estas ramas ventrales que están aquí, mírelas, ¿sí? Pónganle cuidado a esto que estoy señalando con el cursor, ¿lo están mirando? Chicos. Sí, señora. Entonces, de las ramas ventrales, de los 3 últimos nervios cervicales y 2 primeros nervios torácicos. Miren, acá está. C6, C7, C8. Entonces, los 3 últimos nervios cervicales, ramas ventrales de los 3 últimos nervios cervicales y T1 y T2 de los 2 primeros nervios torácicos, que da origen en el caballo, en el bovino, en la oveja, en el cerdo y en el perro a 11 nervios. Da origen a 11 nervios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me falta uno. Debe estar por allá detrás y creo que es este. Son 11 nervios. ¿Cómo se llaman esos 11 nervios? Se los voy a dictar. Empiecen a copiar. Me dicen cuando están listos y empiezo a dictarles. Pregunta de examen, el origen y los nervios. Chicos, me estoy tomando un salpicón. Qué delicia. Espero que ustedes también. ¿Ya? ¿Les dicto? Bueno, entonces decíamos, repito, a manera general, el plejo braquial se forma de las ramas ventrales de los 3 últimos nervios cervicales y 2 primeros nervios torácicos en el caballo y de las ramas ventrales de los 3 últimos nervios cervicales y primer nervio torácico en el bovino, en la oveja, en el cerdo y en el perro. Varía en los nervios torácicos, 2 primeros en el caballo y en el primero en la vaca, en la oveja, en el cerdo y en el perro. Es el origen del plejo braquial. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando yo aplico una inyección, tengo que conocer por dónde van los huesos, dónde están los músculos y por qué lado está inervado. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí abajito. La administración equivocada de una inyección intramuscular puede ocasionar parálisis en el miembro del animal. Y eso nos puede ocasionar un daño irreversible que nos hace perder el animal que tenemos en ese momento. Muy importante en el caso de los caballos, por eso es que a ellos normalmente no se les aplica inyecciones en las piernas, se aplica en la tabla del cuello. Rara vez se aplican a nivel del muslo o la grupa. ¿Por qué? Para evitar este problema.
porque el caballo es un animal de trabajo, requiere mucho movimiento. Y ustedes como futuros veterinarios o tecnistas deben conocer esto. De ahí la importancia de la anatomía para el trabajo futuro de lo que ustedes van a hacer cuando se gradúen. ¿Entendido? Entonces, Dito, todo esto de los tres últimos nervios cervicales y primer nervio torácico o los dos primeros nervios torácicos dan origen a 11 nervios que son el nervio supraescapular, este que está aquí, este que estoy señalando aquí. Por allá se mete por dentro otro, que es este que va aquí, miren estas dos ramitas, el nervio subescapular, supraescapular, subescapular o subescapular. Las ramas de los nervios pectorales. Vamos a ver si vemos por acá alguna ramita de esas. Bueno, son varias ramitas que uno las coge y van a dar a unos músculos que se llaman pectorales. Los nervios, el nervio músculo cutáneo, que ese sí está acá, mírenlo acá, es el nervio músculo cutáneo. Van 4, ¿cierto? Ay, Dios. El nervio, a ver si lo miro. No lo miro. Sí lo miro, este que está acá, este larguito aquí, este. El nervio mediano. Nervio mediano. Luego tenemos el nervio cubital, este que va aquí por encima del cúbito. Nervio cubital que pasa por un lado de el olecranón. Nervio cubital. Otro nervio, séptimo nervio, el nervio radial. Míralo acá, este grueso que está acá, es nervio radial. Otro nervio, este que está aquí que voltea acá, este. El nervio seguimos. Otro nervio, que es este que está acá, señora. Nervio axilar con X, de la axila, de las axilas. Entonces, nervio axilar, repito. Voy a decirlos todos. Voy a decirlos todos. A ver, escuchen. Nervio supraescapular. Nervio subescapular. Nervios pectorales. Nervio músculo cutáneo. Nervio mediano. Nervio cubital. Nervio radial, nervio axilar, nervio torácico largo. Mírelo, este que está aquí sueltico, vea este. Este es el torácico largo. Toraco dorsal, este. Toraco dorsal. Y el torácico externo o torácico lateral, que es este que vemos ahí. Entonces, mira los que están ahí, uno seguido de otro. Son los torácicos largo, toraco dorsal y torácico externo. ¿Listo? Eso forma el plejo braquial. 11 nervios que se forman de las ramas ventrales de los 3 últimos nervios cervicales y los 2 primeros nervios torácicos para el caso del equino. Y en el caso del bovino, de las ramas ventrales de los 3 últimos nervios cervicales y primer nervio torácico para el caso del bovino, la oveja, el cerdo y el perro. ¿Listo? Seguimos. Aquí en esto, ustedes lo ven, estas son láminas allá de Popesco que yo les envié, que es donde los pueden estudiar. La ubicación, aquí se ve muy bien, las ramas ventrales C6, C7 y C8 y las 2 torácicas. Y el origen de los 11 nervios. ¿Sí? Están los musculocutáneos que se meten ahí. Los pectorales. Son las ramas, ¿sí? Nervios pectorales. Son varias ramitas. Y ahí están. ¿Listo? Y luego, entonces, en orden de importancia también tenemos el plexo lumbosacro o plexo lumbosacro. Son los nervios que tienen que ver con el miembro posterior. Son los que se encargan de la inervación
y de llevar los estímulos al miembro posterior, importante en el movimiento o en el desplazamiento de los animales. Este plejo lumbosacro está formado por las ramas ventrales de los 3 últimos nervios lumbares y los 2 primeros nervios sacros en el caso del caballo, de la vaca y de la oveja. Ellos se forman por las ramas ventrales de los 3 nervios lumbares, los últimos 3 nervios lumbares y los 2 primeros sacros, dando origen a 5 nervios. En el caso del cerdo y del perro, se forman de las ramas ventrales de los 3 últimos nervios lumbares y el primer sacro en el caso del cerdo. En el perro, de los 5 nervios lumbares, y me devuelvo acá para recordarles, aquí están lumbares, el perro tiene 7, o sea, de los 5 últimos nervios lumbares y 3 primeros nervios sacros, que todos dan origen a 5 nervios que conforman el plejo lumbosacro. Y esos nervios son, ¿ya? ¿Empiezo? El nervio femoral, de fémur. Nervio femoral. ¿Sí? ¿Listo? Nervio obturador, con B, obturador. Nervio obturador, miren, es este. Este de acá. Nervio obturador. Nervio glúteo craneal, mírenlo acá. Este es el glúteo craneal. Y el que está encima, este, es el glúteo caudal. Entonces, femoral, obturador, glúteo craneal, glúteo caudal y el nervio ciático, este, el ancho. Y el nervio ciático. ¿Ya? ¿Listo? ¿Terminamos? Yo sí decía. ¿Qué decía? Ese nervio sí existe, profe. El ¿Cuál? piático. Claro, ¿usted también lo tiene? Eso sí existe. El ¿Cómo es? piático. Ciático. Sí, porque aquí a uno le dicen que Claro. le van a romper la vena piática. La vena asiática, para vena asiática. Vena asiática sí no existe. Esta es la safena y la femoral. Vena piática, profe. Vena No, piática. No, señor, eso no existe. No, sino Ni que por acá uno le dicen que te voy a romper la vena piática. No, eso no existe. Usted no le rompe nada, o sea, es por molestar. Porque eso no existe. Existe el nervio, el que produce muchos daños en las personas y en los animales, especialmente cuando uno no se da inyecciones, porque lo primero que chuza es ese nervio y tome la lesión, el animal queda cojo. Le puede producir parálisis del miembro si no se recupera. Entonces, y acá vemos, miren, acá están los primeros lumbares y los 3 últimos nervios sacros, esto en el caso de el perro cuando habla de los 3 últimos sacros. Y acuérdense que son ramas ventrales. ¿Listo? Entonces femoral, obturador, glúteo craneal, glúteo caudal y ciático. ¿Listo? Y hasta aquí, chicos, aquí está en estas láminas que ustedes ya las tienen, el atlas de Popesco que les envié, los músculos y cómo emergen los nervios. Eso lo vemos en las piezas que tenemos allá en anatomía cuando hagamos la práctica. Entonces allá, como ustedes ya tienen esto muy bien, pero muy bien ya diagnosticado, entonces allá para ubicarlo nos va a quedar mucho más fácil. ¿Listo, chicos? Y hasta acá teníamos
nuestra intervención de lo que es esta clase, esta información del sistema nervioso que hace parte de la evaluación que tenemos pendiente, ¿sí? Para, como es pues parte de este periodo. ¿Listo? Entonces, la idea, chicos, es que ya, pues, digamos, por esta semana descansen, miren cómo tienen sus apuntes, busquen todo lo que tienen que ver para la próxima evaluación. Y ustedes ya saben que es, voy a cerrar acá para dejar de mostrar pantalla. Para que nos vean.